¿Qué tal, pastor? Muy bien, vamos a continuar. Bueno, contando la historia también del país y también la perspectiva de la misión, tenemos que ver la situación que ocurría en ese tiempo. Por eso acá el título es Las fuerzas políticas de la era republicana. ¿Qué cosa era cómo se manejaba todos estos elementos en esa época? Bueno, habían dos tendencias, las fuerzas conservadoras y liberales, y los liberales, ¿no? Las fuerzas conservadoras y las fuerzas liberales. Estos liberales eran anticlericales o nacionalistas. ¿Qué es un anticlerical? Bueno, estamos hablando de una persona o un movimiento anticlerical, es que es contra lo establecido, ¿no? Y sobre todo en términos religiosos, no ligado al sistema clerical, o sea, al sistema del clero, ¿no? A la forma en que se maneja el clero, ¿no? Esa es una de las tendencias aquí, no estar de acuerdo con esa postura, ¿no? Que generalmente era conservadora, aunque claro, había también dentro de la parte de los sacerdotes católicos, había liberales, ¿no? No todos eran conservadores, ¿sabes? Por ejemplo, los que se reunieron con Thompson, o los que estaban al lado de Thompson, eran sacerdotes liberales, no eran conservadores. Seguramente los conservadores no hubieran estado con Pensotti y no hubieran tomado su propuesta, ¿no? Creo que, no, perdón, de Thompson estoy hablando, ¿no? De Thompson, ¿no? En el caso de Thompson. Entonces hay que tener, hoy día, claro, hablar de conservador y liberal es otra cosa, ¿no? Hoy día un conservador se cree liberal, pero es liberal en términos económicos, porque está de acuerdo con el sistema neoliberal y en el sistema de manejo de la economía lo privado, no en lo público. Esa es la idea de un conservador liberal. O sea, sí existe, es un conservador liberal, puede ser hasta ultra conservador en cuanto a ciertas opiniones o temas, digamos, públicos o sociales, pero en términos económicos deja que el mercado se maneje a su antojo, ¿no? Y ahí hay otros elementos. Pero bueno, aquí en cambio está bien diferenciado, ¿no? Conservador, entonces el que no quiere que cambie nada, ¿no? Todas las cosas tienen que seguir igual, porque el cambio implica peligro, de alguna manera, ¿no? Y el liberal, en cambio, es el que quiere cambios, ¿no? Y estar a acuerdo con la forma en que la sociedad se va estableciendo en términos de leyes, en términos de derechos, en términos de igualdad, ¿no? Eh, entonces, estos, dice, están presentes en el Congreso convocado por Libertador San Martín, ¿no? A lo largo de nuestra historia republicana han sido así, conservadores y liberales, con ciertos matices, ¿no? Hoy día, ya hemos dicho, ya no hay esa forma. Hoy día solamente hay conservadores, ¿no? Y a los que llamarían liberales se les llama progresistas o de izquierda, ¿no? Ese es más o menos la chapa que le ponen. Que no necesariamente son así de paso, ¿no? Pero es la fuerza de los otros que dominan y entonces tratan de imponer su condición frente a la sociedad y a veces la sociedad cede, ¿no? Bueno. En general, los periodos de relativa tranquilidad política coincidían con el avance de los sentimientos liberales. Se producía una corriente de ideas liberales cada vez que ascendía al poder un gobierno que procuraba mantener la tranquilidad interna por medio de un régimen autoritario fundado en la ayuda del extranjero y una alianza con la Iglesia Católica, como era el caso de Leguía. Bueno, el caso de Leguía es muy sintomático, ¿no? Lastimosamente Leguía abandonó, ¿no? En su tiempo también, bueno, el ochenio, oncenio fue. La mayor- la mayoría de protestantes que llegaron al Perú a fines del siglo pasado estaban convencidos de que la política no tenía nada que ver con la religión y por eso apoyaban a los liberales
en su lucha contra la injerencia católica en los asuntos del Estado, ¿no? En su lucha contra la injerencia católica, los liberales y los evangélicos estaban de acuerdo en cuanto a la necesidad de un programa educativo para el progreso del país. Los misioneros eran conscientes del beneficio que sus escuelas traían al país, pero el propósito central para fundar escuelas era introducir por medio de ellas el Evangelio. Estas escuelas desempeñaron un papel muy importante en la implementación del movimiento evangélico. La diferencia fundamental entre liberales y evangélicos radicaba en sus respectivas actitudes hacia la Biblia. Los liberales consideraban a la Biblia nada más que como una fuente de instrucción. Los evangélicos la consideraban la palabra de Dios. Y vamos aquí entonces a ver algunas conquistas sociales de los evangélicos en el Perú. A partir de la caída de la guía en 1930, los evangélicos gozaron de cierta libertad. Durante este tiempo lograron importantes conquistas en el plano social. Juan Rich, el fundador de la Iglesia Evangélica Peruana, refiere estos hechos con relación a la región central del Perú de la manera siguiente. En el proceso de crecimiento y formación de la Iglesia nativa en la región central del Perú, se suscitaron los problemas relativos a las escuelas, hospitales, orfanatos y cementerios, como ocurre en la mayoría de los campos de misión. Pero después de muchas discusiones prolongadas y repetidas entre los misioneros y los líderes nativos, se acordó que debía evitarse todo curso de acción que contribuya a hacer de la congregación evangélica un grupo aparte, en lugar de un elemento constitutivo y de influencia en la vida de la comunidad. Esta actitud mental ayudó a la solución de varios problemas sociales que surgieron como consecuencia. Yo también creo que es importante también denotar esto, porque hoy, más bien, en las luchas o en la forma de trabajo de la iglesia, de la congregación, no se ve ese aspecto de las acciones que puedan contribuir a que la iglesia sea también parte de esa sociedad o que también, digamos, pueda hacer o coadyuvar en su grupo social o su comunidad, ¿no? Este, aquí se estaba tratando de evitar más bien la idea de hacer la congregación evangélica un grupo aparte, que es lo que ha triunfado finalmente, porque nosotros o lo hemos hecho así o hemos, digamos, trabajado para eso, ¿no? O sea, como que nos hemos distanciado de la sociedad y somos como un grupo aparte de la sociedad, ¿no? ¿No? Y esa no es la idea, ¿no? Más bien acá estos evangélicos están luchando por ser parte de esa sociedad, ¿no? O sea, que la concepción es diferente, si se dan cuenta, ¿no? ¿Ya? Un poco esa idea mística de que no, somos la iglesia del Señor y no somos santos y ellos son pecadores o profanos, entonces ya no me junto. Esa no era la idea de esa época en la iglesia de, de la época que comenta aquí este, el, el Juan Rich, ¿no? Y Rich también tenía otra idea, porque eso también depende. Por eso la iglesia va a ser de acuerdo a la visión que los misioneros traigan. Rich tenía una visión clara, abierta, ¿no? Y de libertades en todo sentido, para que la iglesia haga su labor, ¿no? Y buscar entonces conquistas en el plano social era importante para la iglesia. Las libertades eran importantes. Hoy hablar de eso, mejor dicho, no se habla, ¿no? ¿No? Y solamente hablamos cuando está, digamos, en peligro la libertad de culto, ¿no? O lo que vendría a ser nuestra predicación, entonces ahí sí hacemos presencia y eso creo que no está bien. No me voy a acordar un caso que vi hace unos meses atrás, no sé si había ocurrido hace meses o si quizás unos años atrás, pero lo cierto es que era un caso de unos vecinos que
habían acusado a la iglesia, especialmente al pastor, de hacer de del ruido y de la bulla que hacían en esa cuadra, que no podían ellos tener pues descanso en sus casas, ¿no? ¿No? Y entonces el pastor se puso en forma de terquedad, ¿no? ¿No? Se fue contra ese vecino que decía que era un mundano, que no le gustaba el evangelio y que por eso es que los atacaba. Pero a la vez, sí, la bulla era cierta y es en algunos casos de iglesias donde abusan de eso, ¿no? Y de verdad abusan y hacen daño también a la congregación, porque tener un parante así gigante, grande, fuerte ahí, que está que te retumba los oídos, te va a quedar sordo en un tiempo que menos uno piensa. Entonces estamos provocando enfermedades. Tampoco es así. Acá hay que tener cuidado también en la medida. No necesitamos de tanta sonido de bulla, eso, con tal que en un auditorio o un lugar se pueda predicar la palabra y que llegue a la gente a que pueda escuchar con claridad el mensaje. Con eso basta, ¿no? Pero en fin, ahí estamos, ¿no? Seguimos acá. Este caso de las libertades también tiene que ver con lo que ocurrió en la época de Leguía. En 1924, Leguía propuso dedicar al Perú al corazón de Jesús, ¿ya? La consagración del Perú al corazón de Jesús. De paso, esto de la consagración hoy día como que pasa desapercibido, ¿no? Pero a esa época había menos gente y había pues nuevas ideas, ¿no? Y era bien marcado. Entonces, comenzó un movimiento fuerte para no dedicar al país al corazón de Jesús, porque él esa dedicación lo estaba usando políticamente. Y ahí se levantó un joven, ¿no? Víctor Raúl Aya La Torre, ¿ya? Y se opuso a la dedicación y la consagración del Perú al corazón de Jesús. ¿Por qué? Por motivos de estrategia política, ¿no? Que lo hacían en este caso, Leguía, estaba haciendo usando lo religioso para ganancia política, ¿no? Pero no es la única vez que se ha consagrado al Perú así. Cuando hubo la primera visita del Papa al Perú, por ejemplo, se hizo la dedicación al Perú a la Virgen de la Evangelización. Estamos dedicados a la Virgen de la Evangelización, ¿no sabían ustedes? Desde el año 88, creo que más o menos, no recuerdo exactamente la fecha en que vino esta, el Papa, de la primera vez. Ahora, no es solamente la única dedicación. También en otro momento se ha dedicado, y esto fue en la época de Alan García, se dedicó al Perú al Señor de los Milagros. O sea que estamos dedicados a la Virgen de la Evangelización, estamos dedicados al Señor de los Milagros, al Señor de los Temblores, en fin, a todos los santos que haya por ahí, ¿no? ¿No? Ya. Y a cada santo lo ponen, pues, para que sea patrón de alguna institución. Por ejemplo, para la policía es Santa Rosa, es la patrona de la policía. ¿Ya? La Virgen de la Mercedes es patrona de los militares, ¿no? Y bueno, hasta ahí no me cuento de la historia, porque no, cada institución tiene su santo, ¿no? Bueno, entonces lo religioso y especialmente el catolicismo está fue bien arraigado en las instituciones, ¿no? Y en el Estado también, que debería ser laico en ese aspecto, o sea, no influenciar o no tomar predominio de una, ¿no? Sino dejar que cada uno exprese su propia fe y su convicción, ¿no? Bueno, ahora, en cuanto a la referencia a los cementerios, aquí hay otro problema también con eso, ¿no? Cada pueblo o ciudad tenía su cementerio, del cual la legislación del país no definía quién era el propietario. Los cementerios no eran públicos, ¿no? ¿Ya? Los cementerios eran provistos y cuidados por la gente del pueblo, pero los sacerdotes solían hacer cobros, ya sea que participaran o no en los servicios funerales. Procedían como si los cementerios fueran propiedad de la Iglesia Católica. Ellos podían prohibir
que fueran enterrados los restos de cualquier evangélico, considerando esto como una desacralización del campo santo de los fieles y un atentado contra la ley eclesiástica, ¿no? Sí estaba prohibido, pues, para ellos el entierro de los evangélicos, ¿no? En los cementerios. Aquí en Perú ocurrió eso, ¿ah? Cuando un miembro de una familia acababa de fallecer y sus restos mortales estaban esperando sepultura, no era tiempo para enfrascarse en contienda acerca de los derechos de entierro. Era más bien una oportunidad para obligar a las autoridades civiles a actuar sin demora. El sacerdote pedía el acceso al cementerio de la ciudad, otro lugar, insistiendo en su derecho a sepultarlo en el mismo lugar donde sus padres fueran enterrados. Así tenía que intervenir la autoridad civil poniendo a un lado al sacerdote. La sepultura de un evangélico se llevaba a cabo en un área que los sacerdotes consideraban reservadas para estos. O sea que si había, ya les daban la oportunidad, pero en otro lugar diferente a el lugar donde comúnmente se enterraban los demás, ¿no? Para encontrar solución ante la actitud del clero católico era abrir cementerios para no católicos. Pero estos cementerios separados pronto llegaban a ser objeto de los comentarios despectivos de los sacerdotes, quienes decían que era el corral donde se tiran a los perros muertos y donde se arroja la basura. Como resultado, se ultrajaba toda noción de decencia ante la idea de ser enterrado ahí. En la región central se adoptó la postura de que, siendo los cementerios propiedad de los habitantes, habría de insistir en los derechos de ser sepultados ahí. En muchos lugares los evangélicos han sido sepultados en los cementerios públicos, estableciendo precedentes. Ese es el caso. El otro caso tiene que ver con los matrimonios, ¿no? No, estaba prohibido que el matrimonio de evangélicos o de protestantes o de herejes, como se decía, ¿no? No fuera inscrito en el registro civil. Entonces no figuraba. Eras evangélico, no podías casarte en el registro civil, ¿no? No podías tener un documento de registro civil, ¿no? Que te daba la potestad del derecho de matrimonio. Eso estaba prohibido. Y eso también se arregla, pues es una de las luchas que también va a costar para cambiar las normas del Estado peruano frente a eso, ¿no? Y en cuanto a un caso ya para hablar de estas libertades, y especialmente de la libertad de culto, ¿no? Desde la actuación de Pesotti, ¿no? La Corte Suprema del Perú estableció la legalidad del culto no católico para los peruanos, siempre que fuera de índole completamente privado. O sea, todavía estaba ese asunto de que no se podía hacer servicio de reuniones a puerta abierta, ¿no? Sin embargo, la Constitución del Estado seguía dando pie a los enemigos de la libertad religiosa para entorpecer toda acción de los grupos no católicos con respecto a su proyección hacia la sociedad peruana. Recién en 1915 se elimina de la Constitución todo aquello que inventara o incentivara la reacción de la Iglesia oficial contra los esfuerzos misioneros evangélicos. Es decir, se quita ese artículo 4 de la Constitución de aquella época, donde decía que el apoyo era para la Iglesia, ¿no? A la Iglesia católica, ¿no? Eso va desapareciendo y de 1915 ya tenemos otro aspecto. Pero eso no es tampoco, aunque en la letra, en la Constitución estaba así, la acción que es en la práctica, ¿no? La Iglesia Católica tenía todavía todo poder y toda fuerza, ¿ya? Que hacía obligar a los grupos, a los pueblos, a las comunidades a enfrentar a los movimientos evangélicos, ¿no? Y a no dejarlos actuar, ¿eh? Y venía la persecución, ¿no? El apedreamiento y otras cosas más que muchos misioneros sufrieron, ¿no? ¿no? Entiendo, por ejemplo, que un misionero de la Asamblea de Dios, uno de los Erickson, murió justamente, ¿no? Por el arrojo de piedras de la turba, de una turba en un pueblo, ¿no? Entonces, la Asamblea tiene uno de sus mártires, en alguna manera, por decirlo así, de los misioneros iniciales que vinieron a nuestro país.
Bueno, este, esta modificación de la Constitución tiene estrecha relación con la valiente actuación de un hombre muy sencillo, pero de profundas convicciones cristianas, Manuel Zúñiga Camacho. Aquí vamos a ver un personaje muy especial y también quizás quitar un poco más allá de la posición que nosotros pensemos sobre este grupo, pero también verlo de otra manera. Algunos le llaman hasta primo, dice a este grupo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo trabajar ese aspecto. Ya. ¿Quién es Manuel Zúñiga Camacho? ¿Mm? Era un indio aymara de, de la ciudad de Platería, ¿no? En Puno, ¿no? En las riberas del lago Titicaca, ¿no? Cerca de Chucuito, en Puno. Por si acaso, hay un pueblo llamado Chucuito, ¿cito? En la provincia de Chucuito, en Puno, ¿no? Porque acá en el Callao también tenemos a Chucuito, ¿no? Que es una urbanización, ni siquiera es un distrito. Allá sí, ahí es una provincia, el Puno. Bueno, siendo muchacho, su padre lo envió a Iquique, a Chile, para que estudiara. Y ahí trabajó en los yacimientos salitreros. Y de adulto regresa al Perú, eh, hace su servicio militar también, ¿ya? Y en aquellos días que llegó Eduardo Forga, quien se convirtió en el precursor de la obra adventista, ¿ya? Forga fue un misionero adventista. Y aquí vamos a tener el cuidado. Zúñiga se había convertido, él había recibido al Señor, pero fue discipulado por Forga, ¿no? Y Zúñiga, hasta que después que se fue al Perú, enviaba cartas, ¿no es cierto? Forga le enviaba a Zúñiga. Y, Zúñiga llegó a entender que la educación podía ayudar a resolver los problemas de Platería, ¿no? Su pueblo natal. Así que en 1909 establece una escuela, que al principio no tenía una afiliación denominacional. Por eso, esa misma época también encabezó una delegación de indios que se entrevistó con el presidente de la República en Lima para suplicar que se establecieran escuelas para el pueblo aymara y se les protegiera contra el pillaje y la injusticia de los terratenientes del lugar. Entonces, ahí tenemos este aspecto. En- a ver, sí, aquí en esta parte hemos olvidado de poner el evento principal, digamos así, ¿no? Que motiva de alguna manera el hecho o que deriva después el derecho de tratamiento de la libertad de culto y que va a ayudar a que desaparezca ese artículo 4 de la Constitución y se nombre al Perú como un país que tiene libertad de culto, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues está ahí este señor Zúñiga, ¿no? Este nativo Zúñiga, el párroco del momento del pueblo, entonces lo trata de combinar a él porque lo obliga a que participe de las fiestas del pueblo y todo eso. Y como Zúñiga era el líder, entonces lo tratan mal y lo maltratan, ¿no? Digamos así, eh, digamos, por una buena manera, digamos, ¿no? Dice que recibió cachetadas y latigazos, ¿no? Más o menos. Eso es lo que ocurrió. Y trataron de bajarlo a él por su condición de protestante, ¿no? El caso es que esto se trata de elucidar en Puno, pero eh, lo llevan hacia Lima. O sea, el caso es derivado en Lima y ahí es procesado y claro, el párroco es hallado culpable, ¿no? Pero ese caso ya motivó a que, como digo, en el Congreso peruano de aquel tiempo se trabajara, se debatiera acerca de esto, de la libertad de culto.
Y al final, entonces, esa libertad religiosa se dio, ¿no? Bueno, que son dos conceptos diferentes, por si acaso, ¿no? Libertad religiosa y libertad de culto. Entonces, tenemos libertad religiosa, libertad de culto, ese era un problema también todavía, ¿no? Pero ya tenemos ahí, ¿no? Ese, este aspecto que ayudó entonces a tener esa libertad religiosa. Y fíjese cómo eso, esto lo motiva, ¿qué cosa? Un creyente adventista, no un evangélico, ¿no? Es por medio de ese caso que entonces el Perú deja eso de lado y ahora le da la libertad a que cada región pueda desarrollar su tarea. Ahora, comienzo de la obra misionera denominacional. Como dije al comienzo, la Iglesia Nacional o la misión, especialmente de los misioneros escoceses, tenía la idea de hacer una iglesia nacional, ¿no? ¿No? Al estilo europeo. Entonces, tener solo una iglesia nacional, ¿no? Ya hemos tratado de alguna manera acerca de los comienzos de la obra metodista con la vida de Pensotti, pero necesitamos conocer la continuidad de la labor de estos y de las otras denominaciones que llegaron a nuestro país, por lo que trataríamos detalles de estos y otros esfuerzos misioneros. Aquí está el caso de este personaje, que es la obra misionera en los metodistas. Vamos a mirar aquí. En 1890, la congregación fundada por Pensotti se constituyó en una iglesia metodista oficial y se decidió traer al Perú a Tomás Buc. Tomás Buc, un pastor y apoyó la obra de Pensotti. Llegó al Perú en 1891 y pocos meses después de que Pensotti fuera liberado. Cuando Pensotti deja el Perú, Buc se queda a cargo de la obra. Es a partir de Buc que la obra metodista se proyecta del Callao al interior del país. Buc sigue siendo americano y tenía un gran dominio del castellano y era un excelente comunicador. Cuando llegó al Perú, lo primero que hizo fue trasladarse a Lima en 1892 para establecer una congregación. Algunos años después, en 1906, fundó el primer Instituto Bíblico de Lima para la capacitación teológica de los peruanos. Con la ayuda de los graduados, logra establecer varias iglesias en la costa y en la sierra. Sin embargo, la obra educacional es lo que va a ocupar más tiempo y energía. Fundó varias escuelas en Callao y funda 3 escuelas en Lima. Una de ellas se convertiría en la Lima High School, que hoy se llama María Alvarado. Lo fundó en 1906, bajo su dirección en 1914. También fundó el Colegio Andino en Huancayo. Ese colegio también todavía persiste, es un colegio muy importante en Huancayo, ¿no? Y es un colegio evangélico. Como se dan cuenta, los misioneros de aquella época invertían en educación. Ellos veían que la educación era importante para la evangelización. eh, los misioneros americanos que vinieron después no tenían esa visión y solamente lo que querían era implantar iglesias, ¿no? Entonces ese concepto de implantar iglesias es el concepto americano, de misionero americano. El concepto de dedicarse a la educación, a la salud, a, digamos, a reivindicación de derechos, todo eso viene de Europa, ¿no? De los misioneros europeos. Wood no hizo énfasis en la labor de iglesia como lo hizo Pensotti. Esto lo puso en un segundo plano. Su prioridad era la educación. Esto es lo que caracterizó la obra metodista en el Perú. La participación metodista en la educación permitió una contribución y una sólida ayuda a la nación al preparar al hombre, a hombres y mujeres que luego ocuparían cargos importantes en el desarrollo de la nación. Eso es lo que estaban pensando, o sea, preparar hombres para la dirigencia del Estado y de la nación, ¿no? Otro mérito de Hugo es haber enfatizado la educación teológica que proveyó de personal capacitado para las labores de la Iglesia. El Instituto Bíblico que fundaron en Lima funcionó hasta 1916 y después de una larga trayectoria discontinua, este instituto se convertiría en la Comunidad Bíblica Teológica, la CBT, que ya hoy día no existe, ¿no? Funcionó hasta mediados de los años 90. Esta se convirtió en propagadora de las ideas de la teología de la liberación en sus últimos años. Hacia ahí llegó y luego desapareció.
La Iglesia Metodista del Perú se independizó de la Iglesia de los Estados Unidos en 1970. A partir de esa época, la Iglesia Metodista ha desarrollado un ministerio laico que le ha ayudado a sobrepasar la crisis del cese de ayuda extranjera. La denominación orienta su labor a la obra social y a la educación, ¿no? Hacia eso se dedica la parte metodista y lo ponen como parte de su ministerio, como una obra espiritual, ¿no? La tarea de ayuda al prójimo. Ahora vamos a ver la obra pionera en conjunto. Vamos a ver, aquí hay tres instituciones y son tres instituciones misioneras, ¿no? La RMBU, ¿qué es eso? ¿No? Es la Unión de Misiones para más allá de las regiones, eso, ¿no? O más allá, diría, se puede trabajar de este modo, es la Unión Misionera Extranjera, ¿no? Esa era la idea. La Unión Misionera para las regiones lejanas ha tenido mucho que ver con, sí, regiones lejanas, sería eso, más allá, regiones lejanas también. Ahora, tiene que ver con la formación de iglesias y denominaciones de nuestro país. Al comienzo, actuó con otras denominaciones como la Alianza Cristiana Misionera y la EUSA o Unión Evangélica de Sudamérica, eh, y por lo cual es algo difícil distinguir al principio la voz de las tres separados, ¿no? La EUSA es la Unión Evangélica Sudamericana, ¿ya? Ya. Unión Evangélica Sudamericana, porque como está en inglés, la E va primero, ¿no? Evangelical Union of South America. Muy bien. Entonces, esta institución, la Alianza Cristiana Misionera, que también, de paso, eh, no era una denominación exactamente, y no era una misión, ¿no? Eso creo que hay que ver, pero Kessler lo menciona de esa manera. Con todo, es posible distinguir la labor de la Unión Evangélica Sudamericana por su ubicación en el territorio peruano. Hicieron su labor al sur de Perú, mayormente Arequipa, Cusco y Urcos. Por ahí había iglesias evangélicas peruanas. La obra que involucraría a estas tres empresas misioneras tienen a Carlos Bray como vínculo de unión. Este era un joven predicador inglés que vino a Perú y empezó su ministerio en el Callao. Vinculado a la familia Peterson, uno de los primeros frutos de su ministerio fue Alfonso Muñoz, quien se convertiría en una de las clases de escuela dominicana. Alfonso Muñoz llegó a ser uno de los pastores más queridos de la iglesia evangélica peruana. Ya pasó la presencia del Señor, ¿no? En 1894, Bray se traslada a Lima, otro personaje misionero importante, donde empieza a hacer reuniones en su propia casa y desde 1896 en un salón de la calle Negreiros, años después pasaría a la calle Mandamientos. eh, Mandamientos es la calle que se conoce como Polvos Azules, ¿no? Claro, hay un centro comercial que se llama Polvos Azules, pero la zona que está detrás del palacio, eso, es la calle que se llama Polvos Azules anteriormente, ¿no? Se abrió, se hizo un paseo, ¿no? Y bueno, ahí está. Este es el origen entonces de la iglesia Maranata, que está en la Avenida Brasil, pero que antes estaba en la calle Negreiros, ¿no? Bray se las ingeniaba para mantener un ministerio independiente a pesar de que la Alianza Cristiana y Misionera lo había enviado. Esta misión le había pagado los pasajes para venir a Lima. La Alianza Cristiana Misionera le combinó para trabajar ligado a ellos y bajo un sueldo. En un lugar, en una carta de Bray a Rich, refiere este asunto y le confiesa diciendo: preferí caer en las manos del Señor. La misma actitud demostró Bray con respecto a la Unión Misionera para regiones lejanas y otras empresas misioneras. Cuando salió de Perú en 1902, dejó la congregación de griegos a Tomás Cullen, uno de sus colaboradores, con la condición de que nunca se afiliara a ninguna misión. La idea era mantener la obra nacional sin ningún vínculo de dependencia. Era eh, la propuesta de una iglesia evangélica nacional. La misma condición puso Cullen a sus sucesores, J. Watson, y este aceptó en 1907 la ayuda a la Unión Misionera para regiones lejanas.
La decisión de Watson hizo que Rich, que era misionero de esta organización, se convirtiera en su colaborador y dirigiera la labor misionera naciente, ¿no? Que se derivaría en la obra pionera de Bray, que se llamaría entonces Iglesia Evangélica Peruana. A la vez, en la obra en Arequipa, a cargo de cuatro portores, miembros de la Iglesia de la calle Negreiros, uno de ellos, Ramón Espinosa, formó en 1904 la Iglesia Evangélica de Arequipa, bajo los criterios de Bray compartidos por Rich. En esta oportunidad se convirtió el peruano que sería uno de los fundadores de la obra adventista, Eduardo Forga. Forga había sido creyente cristiano, pero fue ganado por los adventistas, ¿eh? Este inició una labor a favor de la educación de los indígenas en la región de Puno con el apoyo de la Unión Misionera para regiones lejanas. Hoy, hasta ahora, esa parte de la región de Puno tiene justamente esta influencia educativa entre los indios que trabajó pues esta misión, ¿no? Y que trajo Bray de alguna manera. Entonces, ahí tenemos que ese apoyo a la educación fue muy, muy importante para el discipulado y la misión. Por otro lado, la obra del Cusco tuvo muchos contratiempos, pero se logró enfocar desde el ángulo empresarial con la ayuda de la misión mencionada y de una compañía en Londres fueron constituidas a partir de 1900 y las industrias misioneras del Cusco. Lamentablemente el proyecto no cumplió los objetivos misioneros. Más efectivo fue el proyecto de la hacienda misionera cerca del Cusco. La hacienda Urcos, cerca de Calca, la adquisición de dicha hacienda que se formalizó en 1911, hasta que aquí el esfuerzo de estas empresas misioneras que unidas a pesar de las dificultades que se les presentó, nos dieron un ejemplo de trabajo en grupo desde los comienzos de la obra evangélica. Mm. Y tenemos entonces, ahí aquí está la Iglesia Evangélica Peruana, ya vamos a mirar un poquito de eso, pero no sé si hay alguna pregunta en este camino. A ver, hoy día los he sentido muy callados. A ver, ¿qué más encontramos entonces? A ver, preguntas. Estos fueron los inicios, ¿se dan cuenta? Los inicios no muy bien salpicados, ¿no? Todo muy, muy accidental, ¿no? Con muchos incidentes, pero que finalmente lograron seguir adelante y eso es parte de nuestra historia, ¿no? Juan Richard era también presbiteriano. Sí, Carlos, sí, era presbiteriano. Ah, ya. Rich y Bray eran presbiterianos, porque Bray, que era de la Alianza Cristiana y Misionera, también tenía su origen presbiteriano. De paso, la Creo que Alianza Cristiana y Misionera tiene origen presbiteriano, ¿no? Su Pastor, fundador, ese, Albert Simpson, fue pastor presbiteriano. pastor. Sí, Pero claro, y ellos son de Escocia, igual como Diego Thompson, ¿o no? O Diego Thompson fue de Suecia. no, no, de Escocia. Thompson de Escocia, Rich, Bray americano y Rich, presbiteriano, ¿no? Mm. De La- Escocia la- también. las Sí. primeras iglesias presbiterianas nacen de Escocia, ¿no, pastor? El presbiterianismo básicamente viene de Escocia, sí. Sí. Claro, de ahí nacen, Pero con tradiciones calvinistas, pues, ¿no? claro, calvinistas. Sí. Aunque también se mezcla esto, ¿no? Se dice presbiteriano a las iglesias que se forjaron del calvinismo, ¿no? Se les comenzó a llamar también presbiterianos, pero básicamente presbiterianos son las escocesas. Pero también lo hay, ¿ah? Hay en Suecia también. Suecia también tiene su iglesia presbiteriana, ¿no? ¿No? La presbiteriana está en varios lugares, pero la que más se identifica
o que está unido a un país es la de Escocia, ¿no? Porque es una iglesia nacional, ¿ya? Iglesia nacional. Aunque de ahí también se han derivado los hermanos libres, que también es otra, es una denominación, pero la idea es tener una iglesia nacional, ¿no? Pastor, Y entonces, el presbiterianismo en Escocia es como ahorita en Perú la Iglesia Católica, así nacional. más o menos, sí, pero claro, con una influencia misionera, ¿no? Con una fuerte influencia y no vocación de servicio, ¿no? Entonces esa es la diferencia con la católica, ¿no? Aunque la católica también está haciendo su esfuerzo, o sea, no es todo el grueso de la gente, pero hay una tendencia evangelizadora, ¿no? Misionera también. ¿Ah? Misionera también. ¿Cómo? Misionera también. Claro, claro, también eso es otra labor. Estaba viendo a personajes, eh, Ascoy, por ejemplo, ¿no? Una familia llamada Ascoy que son misioneros, ¿no? Eh, Todas las familias son misioneros, ¿no? Y cantan, ¿no? Y hacen evangelización y todo eso. Entonces, tienen un lenguaje muy parecido a nosotros, ¿no? Bueno, entonces, esa, la mención que hiciste, Carlos, con ese asunto nominal, en realidad no es tampoco la- este, la iglesia escocesa es nominalista, ¿no? No es esa idea, porque si no, Una entonces no pregunta. estarían haciendo misiones. La idea era formar una iglesia nacional que impulsara también, ¿no? A sus habitantes y a todo el mundo para predicar el evangelio, ¿no? ¿No? Y para vivir de acuerdo al evangelio. Esa era la idea al implantarse las iglesias evangélicas peruanas en el Perú, que luego Pastor, se derivó en una denominación y es otra cosa y la historia nos llevó por otro lado. No sé si bien o mal, pero lo cierto es que estamos en otro camino. La, la iglesia pudo haber tenido, no sé, hubiéramos dejado ver qué cosa, si nos sirve ese sistema, ¿no? Y no lo hemos visto, lastimosamente, ¿no? ¿No? Hemos visto más bien el otro sistema que es contrario a esa idea de una iglesia nacional y entonces tenemos los resultados, ¿no? Ahora tenemos una atomización de la obra, ¿no? Atomización del movimiento, porque aparecen por aquí, por allá, y tú no sabes cuál es y si hay diferencia o no, o si son iguales o no son iguales, porque al final se tilda de evangélico a todo el mundo, ¿no? Que no es católico. Es una lástima, pero es así la idea, ¿no? pastor, entonces Carlos Bryan era este predicador inglés, ¿Sí? pastor, pero atrás de ese predicador, tanto aquí como usted menciona, el ministerio fue apartar de todo eso, él dice que llevaba o se ingeniaba a mantener un ministerio independiente. Ahora, pastor, ¿de dónde viene la Alianza Cristiana Misionera? O sea, ¿de ahí de dónde sale? Porque está hablando de esa época también, ¿no? No, es que la Alianza Cristiana Misionera viene como una organización misionera, ¿ya? Traían misioneros y uno de ellos fue Bray, ¿ya? No fue una denominación al comienzo, o sea, se trabajaba en función a misiones. Por Ya. eso es que había misioneros que venían de esa línea para evangelizar, ¿no? Entonces, pero a la vez la alianza que había nacido como una obra misionera fue fundada por Albert Simpson, ¿no? Y Simpson era presbiteriano, así que la naturaleza de la iglesia originalmente de la alianza, sus inicios fueron presbiterianos. Y por eso tienen un corte calvinista en su teología, pero no llega más allá de eso, ¿no? Entonces, Ay, hoy día ya no tienen consistorio, ya no funciona de forma consistoria, ya no tienen este, sus presbiterios, por ejemplo, ¿no? Tampoco, ya no se habla de presbiterios, ¿no? no, no. Ellos Sí, no. entonces el sistema de gobierno en la alianza se deja a que el pastor y la congregación decidan, ¿no? Sí, De los tres modelos, presbiteriano, exacto. episcopal, ¿no? Eh, y el otro, ¿cuál es?
El diaconado, pastor, ¿ellos surgen del diaconado o no? No, el diaconado de servicio, eso está siempre. Eso depende de cómo se manejan las iglesias. Cada iglesia tiene su opinión sobre eso. Pero el diaconado es el ministerio mismo, ¿no? Eso está más claro, digamos, en su función bíblica. Está dentro del mundo anglicano y está en el mundo católico también, que a los diáconos los ordena, ¿no? Es un cargo importante, ya que te hace parte del clero, ¿no? Ya, pastor. Entonces, un punto de la alianza es que ellos ya no tienen consistorio, ya mejor dicho. Solamente los gobernadores, pastores, nomás establecen todo eso y hacen lo que ellos ya administran, mejor dicho. Sí, la mayoría toman ese carácter, ¿no? Que es de corte episcopal, ¿no? Entonces, la cabeza y un grupo de confianza que van dirigiendo la iglesia, ¿no? Ya no se consulta, ya no se da informes, ¿no? Eso ya queda a un lado, ¿no? O si se hace, es más bien nominal el asunto y la iglesia apoya, si no quiere, no apoya, pero ese elemento finalmente no tiene mucho peso, ¿no? Porque el peso se decide arriba, ¿no? Bueno, Ya. ese es otro elemento, son los sistemas, digamos, de gobierno, que algunas veces funcionan, a veces no, ¿no? Eh, y que son relativos, porque son, digamos, parte del mover humano, ¿no? De alguna manera. Con eso no quiere decir que estos sistemas no sean santificados o bendecidos por el Señor. Sí, creo que sí. Cualquier modelo, ¿no? Sea presbiteriano, episcopal o congregacional, que es el otro, ¿no? ¿No? Esos son los sistemas bastante conocidos en el mundo evangélico. Puede ser que hayan otros más también, ¿no? Vamos a pensar en el liderazgo administrativo, por ejemplo, ¿no? O el liderazgo de servicio, en fin, ¿ya? Y entonces eso depende de la visión que cada uno observe de parte de Dios o que crea conveniente que sirva. En algunos casos sí, pues, funciona bien y en otros no, ¿no? Y es el mismo sistema, podría ser, ¿no? Pero quizás lo que cambia es las personas, los que intervienen, ¿no? Eh, Eso también sopesa mucho para el desarrollo de la obra. Pastor, Bien. entonces ellos entonces ya no manejan el Estado gobernante, el estatuto, mejor dicho. O sea, sus años sabáticos y terminan, No, cambia lo no, que... ya no hay eso, ¿no? En la iglesia, por lo menos que yo sepa, no, nunca ha habido años sabáticos, nunca Ah, dejaron eso. Eh, bueno, pero ahí están las obras, ¿no? Y todavía hay mucho que decir, en todo caso, desde esa perspectiva. Y lo vamos a ver en su momento, porque vamos a trabajar la Iglesia Alianza Extrema Misionero también, y ahorita estamos en la IEP, ¿no? Iglesia claro. Evangélica Peruana, que tiene como fundador a Juan Rich, ¿recuerdan? El misionero escocés, quien llegó a Perú originalmente como misionero de la Unión Misionera para regiones lejanas. Este misionero tuvo el apoyo cercano de 3 colaboradores, eh, y eran nacionales. Uno de ellos fue Juan de Dios Guerrero, quien Rich entrenó personalmente para la labor misionera. Cuando llegó al Perú vino sin afiliación denominacional, ¿no? Salvo que las congregaciones necesitaban pastores, ¿no? Eso sí. Rich entonces se crió en la iglesia presbiteriana de Escocia. Sí, Rich era escocés también. Pero desde el momento de su conversión se asoció con el tabernáculo St. Giles, ¿no? Eh, bueno, Rich está bien, Rich estaba pensando en Bray. Bray creo que es americano. Bueno, entonces se asoció al tabernáculo St. George's Cross en Glasgow, donde se reunió o se reunía bajo la dirección de su pastor. En sus primeros años en el Perú escribió repetidamente acerca de la falta de pastores nacionales y de la urgencia de establecer un programa para capacitarlos. En 1915 instaló a un pastor en Huantá, en la provincia de Yauyos, e hizo pastor a Alfonso Muñoz en Lima en 1916.
eh, hizo también poner un pastor en la obra de Huánuco en 1917 y anhelaba ver el momento en que la iglesia tenga fundación, que tenga sus propios pastores, ¿no? Y ayudó más tarde a la fundación del Instituto Bíblico Peruano en unión de otras empresas misioneras y fue uno de los que apoyó formalmente, ¿no? La obra de la Iglesia Evangélica Peruana coincide con la estrategia de Rich de usar literatura cristiana impresa a manera de periódico y distribuida en varias regiones del interior mediante el servicio y un servicio gratuito, ¿no? Del Correo Nacional. En aquellos días los periódicos no pagaban porte política para mantener al pueblo bien informado y de incentivo a la lectura. Juan de Dios era el encargado de visitar los intereses y darle con la literatura, eh, perdón, sí, era el encargado de visitar a los interesados y darle consejería a los que respondían a estos artículos y a los que la literatura habían despertado interés, ¿no? ¿No? Entonces, creo que había impulso misionero y ese contagio fue llevando entonces la tarea de la obra a la participación de la mayoría de los hermanos de las iglesias. A partir de esta estrategia, para 1916 se había establecido congregaciones vinculadas con la iglesia de la calle Negreiros. En varios lugares del interior del país era necesario establecer una organización que las uniera y les diera apoyo y cobertura necesaria para su continuidad. Así, Rich convocó una reunión en Lima en 1919 para establecer un sínodo. Este primer sínodo, presidido por Alfonso Muñoz, posteriormente en 1922 se convocó al sínodo de Moquillauyos en el Valle de Jauja, en Huancayo, en el cual se adoptó el nombre de Iglesia Evangélica Peruana. Aquellos días fueron de intensa labor evangelística y de un gran conocimiento de la obra, lo que llevó a la organización de presbiterios y trimestrales, tanto el sínodo anual como los presbíteros interstesas. Trimestral, perdón, anual en los presbiterios trimestrales. Eran acontecimientos de comunión, estudio bíblico y edificación mutua, ¿no? Entonces, el sistema de presbiterios y en la iglesia, en la iglesia local, los consistorios, ¿no? La Iglesia Evangélica Peruana en su trabajo de extensión tuvo la colaboración de la EUSA. Por medio de ella se llegó a buscar de de la serranía peruana levantar iglesias en ellas y se hizo obra en todo el Perú y el centro del Perú. La EUSA concentró sus esfuerzos para la evangelización del indígena quechua y se abrió obra en Sicuani, un pueblo muy importante en el Cusco. Esta obra en Cusco decayó, pero la perseverancia de Jacinto Gabán continuó después de la Segunda Guerra Mundial. Los misioneros volvieron a Cusco y ayudaron a establecer la obra en forma definitiva. En 1957 construyeron su templo y en 1959 llamaron a su propio pastor. También realizaron una obra muy importante en Arequipa con misioneros comprometidos a esta obra. Realizaron labor evangelística, crearon un instituto bíblico, eh, formaron colegios evangélicos. Siempre hubo presencia de misiones o misioneros en esta tarea. Y otros pueblos como Nazca, Pisco y Caboyendo, aunque poca ayuda misionera, las iglesias se hicieron realidad poco a poco, ¿no? Muy bien, hasta ahí creo que tenemos esta historia, aunque podemos terminar en esta parte también, ¿no? Un poco de historia. El misionero británico Carlos Bray, de la Iglesia de los Hermanos Libres, ¿no? Eh, Charles Bray, entonces era escocés, llegó al aeropuerto de Callao el 17 de junio de 1893, fecha que se considera el inicio de la obra de la IEP. Recién llegado, tomó contacto con la señora Peterson, de nacionalidad sueca, quien presidía recién el barrio porteño de Chucuito, donde se realizaban cultos solo para extranjeros. Bray la motivó para
poder abrir la universidad evangelística para peruanos. Al poco tiempo, la naciente congregación se trasladó al centro de Lima, estableciéndose en la calle Negreiros en 1896. En 1906 llegó el misionero presbiteriano Juan Rich. Dijo, ujú. Entonces, al igual que Bray, Rich compartía la idea de conformar una iglesia nacional que esté libre de influencia extranjera y de disputas entre las denominaciones. Entonces, la idea de formar una sola, ¿no? Si bien es cierto, la congregación de Negreiros había impulsado la misión de Cusco y Arequipa, bajo la dirección de Rich, la labor misionera toma mayor impulso, se extiende al centro y sur del país, y todas las congregaciones vinculadas a Negreiros se organizan, toman el nombre de Iglesia Evangélica Peruana en el sínodo realizado en Muquillao, departamento de la Junín, en 1922. La Iglesia Evangélica Peruana se caracteriza por su activa labor evangelística en sus primeros años, sea por medio de la predicación o de las publicaciones, donde habían tratado sobre problemas sociales del Perú. Supo llegar a las clases medias y bajas del país, aprendiendo en principio entre los campesinos, obreros y trabajadores trabajadores mineros. En un inicio también se preocupó por la cuestión social, pero se fue perdiendo con los años. Aunque algunas congregaciones mantienen esta perspectiva, ¿no? Por ejemplo, miembro fundador del Consejo Nacional Evangélico del Perú, recuerda que en 1940 la IEP cuenta actualmente con más de 2.000 iglesias, 2.000 iglesias, ¿no? ¿Está bien? Locales de todo el mundo peruano. Bueno, ahí estamos entonces en esta tarea. Vamos a dejar luego esto de Macay para la próxima semana. Ahí está. Comentarios, hermanos, a ver, acerca de este primer esfuerzo que es la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Ahí todavía no hemos hablado acerca, lo hemos dejado ahí, pero no hemos hablado, por ejemplo, de los conflictos que hubieron entre los nacionales que había estado preparado y entonces ellos se veían como que podían tomar riendas de la denominación. Los misioneros escoceses no quisieron, ¿no? Y los americanos tampoco. Entonces, especialmente los de la Misión Alianza. Entonces, ¿qué pasó? Los líderes nacionales se separan y se llevan a la iglesia actual, ¿no? Y quedan solamente en Huánuco los sectores que correspondían y los toma la iglesia cristiana misionera, y ahí se forma ya la obra como denominación, ¿no? Esa es una historia que por lo menos falta aquí. Bien, entonces, a ver, comentarios, ¿no? De los minutos que nos quedan. A ver. Doctor, ese movimiento que se llama ahí, que he leído, los hermanos libres, ¿qué círculo era? ¿Cómo? Los hermanos libres que salen ahí, como un grupo, o una iglesia, que se denominaba Es una así. iglesia, ya. Es una iglesia. Es, es una iglesia que tiene ese nombre, ¿no? Hermanos Libres. Iglesia de los Hermanos Libres. Es una denominación. Carlos Bray, británico. Sí, sí, de Carlos Bray. Y es de la, ¿cómo se llama? Es de corte presbiteriano. Viene de Ya. corte, viene de corte presbiteriana. Claro, usan consistorio y todo eso, ¿no? ¿Ya? No sé. Todavía la iglesia presbiteriana se insiste en el sistema consistorial, ¿no? Eso en las otras iglesias ya han desaparecido, ¿no? Ya no tienen ese sistema. Los hermanos libres se podría decir que era una denominación, Sí, claro, es una denominación escocesa, y ¿ya? en la actualidad existe ahora en el Perú. Sí hay, claro, sí hay. Sí, así se llaman, ese es su nombre, ¿ya? Es como, por ejemplo, los valdenses, ¿no? Es una denominación, la iglesia valdense, ¿no? Claro, ellos Sí, existen todavía. claro, De que, es, solo que acá en Perú, pues, los hermanos libres, ¿no? Está interesante, ¿no? Pues,
tratar de investigar un poquito más sobre ello, ¿no? Sí, pero no tenemos iglesias de hermanos libres acá. Ya no Lastimosamente hay. no tenemos. No, que yo Pastor, sepa, no hay, ¿no? claro, lo que ellos quiere decir que ellos compartían la idea de conformar una iglesia nacional libre de influencia extranjera, como dice acá, ¿no? Ajá, Y de disputas entre dominaciones, mejor dicho. claro. Y ahí tenía que ver con lo interno, pues, ¿no? Lo externo y lo interno, ¿no? Claro. Entonces, la idea de una iglesia nacional, que lastimosamente no se realizó porque la historia nos llevó por otra parte, ¿ya? Y yo digo la historia, pero también pues somos los protagonistas, ¿no? Somos nosotros que le damos la ruta a las organizaciones, a las instituciones, y ahí hay que también sopesar eso, porque a veces uno, en su afán de querer sanear la iglesia, comete errores, ¿no? Y entonces algunas denominaciones comienzan a tener un rumbo por un lado, inesperado de pronto, pero no ha sido culpa de nosotros. Ahora, si eso es bueno, siempre se llevan el beneficio, ¿no? Los que están detrás o los que están ahí cercanos, ¿no? ¿No? Y de los que no creen, entonces, bueno, después le sacan en cara de, a ver, no creyeron ustedes y no tuvieron la bendición, ¿no? Bueno, esas son cosas que van, ¿no? Como seres humanos imperfectos, se da, hermano, se va a dar ahora y se dará después. Cualquiera que sea el sistema sofisticado que utilicemos, por si acaso, no estamos hablando solamente de un solo sistema. En este caso consistió el sistema de presbiterio y consistorial como no está bien aplicado, o si está aplicado, tiene su sentido bajo, eh, y hay que hacer toda una renovación en ese caso, ¿no? ¿No? Para estar acorde con los tiempos, ¿no? ¿No? Para tener una iglesia dinámica, ¿no? Uno lo Pastor, está logrando, ¿ah? Por si acaso. He visto que muchos están logrando eso y, y bueno, ¿cómo lo hace? Es el asunto. ¿Cómo lo hace? pastor, Entonces, debería, seguro si ellos pueden compartir, pues lo harán, ¿no? Los que están ahí. Sí, sí, hermano. Pastor, sí, lo que estoy viendo ahorita de lo que he leído es lo que usted ha hablado, es el tema de que todo esto inicio, de toda esta labor que ellos han hecho, tanto la educación y el evangelismo, mayormente son de provincia, ¿no? Cusco, Arequipa, Puno, Junín, todo ello, ¿no? Sí, Lima también, sino que Lima, que también concentró lo suyo. Por eso que está esa calle, la iglesia en la calle Negreiros, ¿no? Que antes se llamaba Negreiros, que Negreiros era también. una callecita donde estaba la librería del Inca, la antigua librería del Inca, ya, ese es el local de Negreiros, ¿no? Claro. Ya, ahora, sí, el asunto es que eh, no nos vamos a poner de acuerdo, pues, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos la función? Hacemos función en cuanto a misión o, o en una visión denominacional, ¿no? Para la evangelización. Si es que nuestra propuesta es esa, ¿no? En algunos casos es como una impuesta necesidad, ¿no? Evangelizar, pero que no es tu mismo propósito y que debería serlo, básicamente. La iglesia está para eso, ¿no? Claro. Pero, pastor, entonces la función, así como veo yo, todo esto se convirtió y ha propagado todas muchas cosas. Es como que nosotros también podemos pensar y ver, ¿no? Que nuestra misión también es llegar a la provincia, pues, ¿no? Y poder enseñar la palabra de Claro que Dios. sí, no, es que estas misiones que estaban ahí distribuyeron también. Aquí los presbiterianos fueron muy, muy dúctiles, por eso que hay en Ayacucho, por ejemplo, hay en el Cusco hay, ¿no? La IEP está metido ahí. Si tú vas a Arequipa, ahí vas a encontrar IEP. Ese es el reinado que tienen ellos en el sur, ¿no? ¿Sí, no? Pasando por Andahuaylas y Abancay y Ayacucho, ¿no? Eh, las asambleas de Dios más bien se tomó el centro, ¿no? Tú vas a encontrar en Junín, Huancayo, Tarma, ¿no? Tahuánuco, ¿no? O el lado de Huaraz, ¿no? Entonces vas a encontrar iglesias de asambleas, ¿no? Arriba al norte fueron las iglesias de santidad, ¿no? Peregrinos, ¿no?
este, unos metodistas, pero peregrinos especialmente, ¿no? Los nazarenos, ¿no? Que están ahí al norte, ¿no? Entonces distribuyeron la iglesia, perdón, el Perú, no la iglesia, se distribuyeron el mapa de Perú en diferentes regiones, ¿no? ¿No? Y eso que cuando vino a la asamblea dice que ya estaba todo copado y por eso lo mandaron a la sierra, porque parece que la gente no quería ir por allá, ¿no? Entonces, es interesante esa idea. Para algunos puede ser tenue este asunto, es historia pesada. ¿Para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve que todos estos cuentos o conocer todo esto? Yo quiero a mi iglesia, bueno. Es que tenemos que ver esto para ver en dónde estamos colocados nosotros también, ¿no? ¿No? Claro, claro. ¿Y qué decimos? Porque estamos haciendo historia también, ¿Y de ¿no? dónde venimos? Pero también, ¿no? ¿Ah? ¿Y de dónde venimos también, pues? Claro, también, pues, ¿no? Claro. eh, Cuál es el sector que alcanzamos, qué más efectividad tenemos, en fin. Todo eso es parte del análisis de la historia, pues, ¿no? Si no conocemos nuestra historia, es bien difícil elaborar un perfil de lo que somos, ¿no? Claro. Mm. Esa es la idea, por eso, de plantear algo así. Bueno, lo demás que dicen, ya se salieron dos, creo. No les gusta historia, creo. ¿Dónde están, muchachos? Sí, sí, ¿qué dicen los demás? O sea, digan nomás, oh, pastor, no me gusta la historia. Como una vez me dijo una hermana que ahora es misionera, ¿ya? Pero me dijo, pastor, nunca me gustó la historia, ni de chica, ni de joven, ni en la universidad tampoco. Lo tomé, llevé los cursos por obligación, me dijo. Y ahora vengo acá y me dan historias de la iglesia. Se quejaba eso, pero ella después me decía, es una bendición conocer la historia, me dijo, ¿no? Sí, no se te escucha. León, creo que está mal su audio. Gamal Filaude. Bueno, Jorge, César, tú estás leyendo el libro de Kessler, ¿no? Sí. Ya. Entonces, no sé si yo les mandé o no les envié, creo que sí les envié, pero en todo caso voy a publicar de nuevo, ¿ya? Y ese libro yo quiero que ustedes lo analicen, estudien, y cada uno de ustedes va a poner en base a este trabajo, eh, en las lecturas que ustedes hagan, ya, un trabajo de una denominación que aparece ahí en la historia de Juan Carler, ¿no? Historia de la Evangelización de Perú. ¿Ya? Entonces usted puede tratar con libertad las denominaciones y organizaciones y también las formas del proceso que tuvo que desarrolló la iglesia en el Perú, ¿no? Eso lo necesito para que ustedes trabajen como una especie de monografía, ¿ya? Una monografía final. Ya, pastor, mande